Muy bien, continuamos en Código TDF. Está con nosotros Antonio Ciocioni, politólogo. Nos pareció interesante, debido a las elecciones recientemente llevadas a cabo, bueno, hacer un análisis con una visión diferente, distinta, más allá de un candidato o de un funcionario. Antonio, muy buenas noches, muchas gracias Buenas por noches, venir. gracias por invitarme. Bueno, análisis de esto que hemos vivido recientemente, estas elecciones. Bien. Bueno, ante todo festejar que la democracia argentina continúa, luego de comenzar su trayecto allá por 1951, cuando por primera vez hombres y mujeres mayores de edad votaron en la Argentina. Ese proceso fue interrumpido con bombas en la Plaza de Mayo en 1955, se vota en 1973, se vuelve a interrumpir, como sabemos, en 1976 el voto universal, se retoma en 1983 y todavía por suerte continuamos argentinas y argentinos coincidiendo que esa es la manera de cambiar o de mantener gobiernos. Luego, la ciencia política en lo que refiere a componentes ideológicos de los partidos siempre trata de sacar los nombres del lugar, porque los nombres cambian a medida que pasan los años. Lo que no cambia es la estructura política de las sociedades, que es una estructura que suele reflejar lo que está pasando en la sociedad, en la cultura, en la economía y en particular en los factores de poder y qué es lo que hacen con su interferencia en la política. Hoy por hoy se habla en la ciencia política de este momento que las democracias del mundo, como por suerte es la Argentina, se caracterizan por la existencia de no tanto de lo que en otras épocas se dijo durante mucho tiempo, la lucha de clases, que eso por supuesto es un concepto que vino para quedarse en las ciencias sociales. Es innegable que más o menos en toda sociedad algo de eso existe. Lo que es lo nuevo que ha venido en términos teóricos y conceptuales es hablar de lo que se llama el estado profundo. ¿Qué es el estado profundo? Son aquellos factores de poder que realmente tienen poder más allá de quienes son electos o electas para cargos públicos. En nuestro caso, como país que todavía es definido como semicolonial, en el sentido de que demasiado de lo que pasa en nuestro país está digitado desde afuera, y no somos completamente independientes y soberanos, aunque podamos creer eso en un primer vistazo o análisis, ese estado profundo está compuesto fuertemente por factores extranjeros, que son los que determinan muchas de las cosas que pasan, aunque la ciudadanía no se entere. En primer lugar, lo que pasa con la estructura mediática cultural, que está absolutamente, no absolutamente, pero en una enorme mayoría controlada en la Argentina por factores extranjeros. No es el caso de la TV pública fueguina, por suerte, por supuesto. Y esto hace que ese manejo de la estructura mediática y cultural, que se replica en casi todas las democracias del mundo, hay que saberlo, esto no es una excepcionalidad de la Argentina, el control del poder económico de esa estructura mediática, lo que logra es efectos muy concretos en el electorado. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la principal sorpresa de las elecciones de ayer es analizar cómo en un país que en los últimos 4 años ha bajado su Producto Bruto Per Cápita en más de un 15%, el salario promedio real en casi un 25%, ha aumentado la desocupación, como sabemos, ha aumentado la desindustrialización y sobre todo ha duplicado la deuda externa, que va a ser el gran problema a resolver, como lo fue ya 2 veces en las últimas 2 generaciones anteriores. Lo que nos preguntamos es cómo puede ser que frente a semejante desmadre de la economía todavía la fuerza política hasta ayer oficialista o hasta el 10 de diciembre oficialista logre un 40% del voto. ¿No será que hay gente que no le interesa votar con el bolsillo? Eso es una buena pregunta, en parte es cierto, por supuesto. El voto no es exclusivamente determinado por el bolsillo, pero difícilmente lo sea para el 40% del electorado. Se suele decir que el voto conservador puro, que sería el voto que elige una opción de derecha más allá de lo que sucede con su bolsillo, está entre el 15-20% de la ciudadanía. El resto de la ciudadanía tiende a votar en general, a menos que se esté en una economía muy estable y de mucho tiempo de crecimiento, que no es obviamente nuestro caso, tiende a votar de acuerdo a ciertas preferencias económicas. Eso se replicó muchas veces en las elecciones argentinas anteriores. Podemos analizar claramente una correlación entre situación económica y patrones del voto. En las elecciones de ayer esto en parte se cumplió por la derrota del oficialismo,
pero no deja de sorprender ese 40% que el macrismo logra sostener, en particular en la franja de la siembra sojera de nuestro país. ¿Y cuál es la explicación entonces que se encuentra? La explicación esencial es que Argentina, al igual que en todas las democracias de este mundo, democracias digo, excepciones son países que no tienen regímenes de competencia electoral, el sistema mediático y cultural está desde hace décadas controlado en formas muy sutiles, muy profundas, muy poco comprendidas por la gente. Y cuando digo la gente, digo incluso especialistas, por núcleos de poder muy pequeños que no tienen nada que ver con... En Argentina tienen empleados, o sea, Manieto es un empleado de esta gente que estoy hablando. Nosotros tenemos que atender que es el jefe, pero él toma órdenes de factores de poder muy potentes que son los que van generando tendencias en los medios de comunicación que se replican país tras país. Pero no es subestimar a la gente el decir que el dueño de un medio y que los medios manejan la gente. No, esa es una respuesta muy común, pero no es subestimar a la gente. Lo que sí subestimamos es el poder del aparato cultural mediático que existe hoy en las sociedades modernas, el impacto que tiene en las personas que prácticamente todos los medios de comunicación y su permanente bombardeo, dado como es la vida hoy para la mayor parte de las personas, en cuanto a cuánto tiempo están expuestos a los medios, lo que les sucede en sus subjetividades. Sí, influencia por algo es el quinto, se lo llama el quinto poder. Correcto, quizás debería ser el primer poder, que en realidad el primero es lo que está atrás de los medios, porque justo en la radio yo les comentaba el otro día que lo que hasta hace poco se hablaba del aparato con la expresión que utilizó un presidente norteamericano cuando se retiró de la presidencia en 1960, el último día de su presidencia, había un discurso que se hizo muy famoso, y se lo encuentra en internet, y dijo: compatriotas norteamericanos, estén atentos, atentas, porque nuestra democracia está en peligro por un poder industrial militar que está realmente detrás de los hilos del poder, detrás del poder político. Hoy, en la ciencia política, a ese aparato industrial militar se lo llama el aparato industrial militar financiero mediático, o Estado profundo. ¿Qué significa? Que ahí está la gente que realmente tiene poder. Una cosita más. Los dos expositores anteriores mencionaron el tema de la grieta en función de una pregunta, se habló del odio. El odio es algo que se pone en la mente de los pueblos, no es algo que surge por naturaleza. Por supuesto que hay una cantidad de gente que puede tener una preponderancia a sentir odio hacia el prójimo, hacia quien tiene otro color de piel, otro estatus social, pero el fenómeno social del odio masivo que hoy se ve en tantas democracias del mundo y también de países desarrollados, está claramente inculcado con mucho cuidado a lo largo de muchas décadas por estructuras que manejan las industrias no solo mediáticas, sino también las culturales. Esto es importante, porque no es solo la televisión, la radio y los portales de internet, también son los libros, muchas universidades y las revistas, bueno, etcétera, etcétera. ¿Crees que vamos hacia un camino en la Argentina bipartidista, como hay en la mayoría del mundo? Dos partidos, hay 3 o 4 partidos más, pero fuertes. Es probable que sí. Convengamos que desde el 83 a esta parte, antes con la UCR, ahora con lo que sería el PRO más la UCR, y siempre del otro lado el peronismo, el bipartidismo ha estado varias veces presente en las elecciones, no en todas. Cuando hay un quiebre en el bipartidismo se lo suele llamar en la ciencia política un partido alarma que surge para avisar al sistema político que no está logrando dar respuesta a lo que está pasando. Yo no me animaría a pronosticar que el bipartidismo se va a mantener estable. Eso es bastante, cuando uno lo mira a lo largo de las décadas, se mueve bastante. Y el bipartidismo que conocemos más fuerte, que es el norteamericano, sí. Tengan en cuenta que casi no hay otro bipartidismo estable en el mundo. Las demás democracias suelen tener varios partidos. Sí, hay un tercer partido que normalmente en todo el mundo es el Partido Laboral. Sí, hay bastante variedad, pero desde Japón, Inglaterra, Italia, Alemania, todos suelen haber hasta incluso multipartidos. Hay democracias muy estabilizadas, como la de los Países Bajos o las escandinavas, que son multipartidistas hace décadas ya. Estados Unidos logra sostener el bipartidismo porque eso es parte de la estrategia del Estado profundo norteamericano, que tiene un interés directo, y eso se refleja en el sistema electoral que favorece el mantenimiento del bipartidismo, como sucede también en Chile, que la constitución que dejó Pinochet dejó un sistema que favorece el bipartidismo, aunque a un cambio le hicieron hace unos pocos años, pero no un cambio mayor.
En concreto, ¿es posible que el bipartidismo se mantenga? No me animaría a apostar fuerte a eso, porque eso fluctúa mucho con las demandas de la sociedad. Me parece a mí que la gran pregunta que tiene ahora quienes analizamos la política en la Argentina tiene que ver con la economía. La economía argentina está, de hecho, quebrada hoy. Pagar 200.000 millones de dólares adicionales a los 130.000 que quedaban en el 2015, efectivamente son inviables para nuestra economía, y la negociación que va a tener que hacer el nuevo gobierno con los factores de poder internacional va a ser extremadamente dura y va a ser clave para saber la viabilidad del programa económico que se plantee. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares de diferencia por año que el gobierno argentino va a tener que pagar de acuerdo a la negociación. Recordemos que el último default que hubo, la negociación que hizo Néstor Kirchner, implicó una gran quita, aunque después a la larga con la cláusula del PBI terminamos también pagando bastante. Y en los años 80, ¿qué pasó? Porque la dictadura militar también dejó un default. En el 82 se declaró un default en la Argentina. También dejó una alta inflación y por supuesto dejó una altísima deuda, lo mismo que el menemismo dejó después y la alianza no supo resolver y se lo encontró el peronismo de nuevo. En los 80, el primer año del gobierno de Alfonsín es un año muy interesante para estudiarlo porque es totalmente distinto a los 5 años que siguieron. El primer año de Alfonsín él intentó negociar fuerte con el poder político internacional, lo que pasa es que perdió, o por lo menos decidió aceptar los términos que se le plantearon. Los términos que se le plantearon fueron el recordado Plan Austral, que básicamente implicó un profundo ajuste de la economía y el surgimiento de una estanflación y no volver a transitar el crecimiento a lo largo de toda esa década. ¿Hacia dónde pensás que va la Argentina? Teniendo en cuenta todos los hechos que se han dado recientemente en 2 o 3 focos latinoamericanos. Yo creo que para entender a Argentina tenemos que entender a lo que hacen los factores internacionales con los países ricos en recursos, como es la Argentina, y los países del norte nos ven a nosotros como colonias. Ellos sacan muchos recursos de la Argentina cada año, no somos conscientes la ciudadanía cuánto, y eso lo hacen desde antes que seamos un país independiente. La sociedad argentina seguramente algunas cosas ha aprendido. Yo tengo la esperanza, espero no ser optimista, que este es el último mega endeudamiento que emprende el Estado argentino. Se está hablando finalmente de algo que ya se sabía, que es que había que prohibir los endeudamientos del Estado para financiar fuga de capitales, porque esa fuga de capitales la hacen las multinacionales que han extranjerizado y comprado el 70% del aparato productivo argentino. Si el nuevo gobierno se decide a establecer el control de algunos sectores económicos claves, como puede ser la venta minorista, la energía, los alimentos y algunos más. Eso no significa estatizar todo, significa tomar las riendas de esos... O sea, hacer valer nuestros recursos fuertes. Hacer valer el poder del Estado, que eso es lo principal. La gran lucha entre las naciones en desarrollo y los factores económicos que manejan la economía global es el Estado. Por eso los sistemas mediáticos están todo el tiempo hablando mal de la política y generando que la gente odie la política. Porque ese es el objetivo que ellos tienen. Si la población odia la política, ¿qué se debilita? La estatalidad. Y sin embargo, toda historia de éxito del siglo XX o de lo que va del siglo XXI, de naciones que han logrado erradicar la pobreza y desarrollarse, son historias de estatalidad exitosa. Lo que no significa comunismo ni socialismo extremo. De hecho, eso no es el caso, sino que son situaciones de un capitalismo donde el Estado logra manejar las riendas de la economía en sectores esenciales. Si eso lo va a lograr el nuevo gobierno o no, y si va a lograr una buena negociación con el poder internacional o no, lo vamos a saber en pocos meses. Se lo va a intentar, calculo, no sé exactamente con qué grado de éxito, ojalá que con mucho. Bien, Antonio, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos con Código TDF para toda la provincia.